Bueno, bienvenidos. Vamos a hablar sobre el misterio que hay en el fuego. El fuego lo usan los brujos para invocar espíritus. También lo usan los alquimistas para transformaciones. Lo usan en la brujería para muchas cosas y muchos hechizos, a través de velas negras, velas blancas, velas rojas. Pero también la Biblia dice que hay un fuego que puede hacer retroceder a todos los anteriores. ¿Qué hay detrás del fuego? ¿Por qué los espíritus obedecen a la dimensión del fuego? ¿Qué elemento y qué cosas esconde el fuego? ¿Por qué los demonios son atraídos? ¿Por qué pueden pasar a través de dimensiones y puertas a través del fuego? ¿Qué dice la Biblia sobre los códigos escondidos en el fuego? ¿Por qué hay fuego que consume y hay fuego que no consume? ¿Por qué la Biblia dice que el infierno es un lugar donde la llama nunca se apaga, pero también es un lugar de oscuridad inmensa? Es una llama que no tiene luz y que atormenta, pero que nunca se apaga, que es una llama diferente al fuego que hay acá. ¿Cuántas preguntas hay que podemos hacer sobre el fuego? Y este es el primer video, es la primera parte de este tema de la dimensión del fuego. Y yo quiero aprovechar para hablar en esta primera parte sobre el misterio que encierra el fuego, porque aquí hay códigos y hay misterios y hay muchos secretos escondidos que muchas veces en la brujería los conocen, pero que nosotros desconocemos. Y quiero leer lo que dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, versículo 2, cuando Dios se le manifiesta a Moisés y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró, y he aquí vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Dios manifestándose con un tipo de fuego en un arbusto, en un desierto, donde el arbusto arde, la llama arde, pero no consume el arbusto. Y desde ahí una teofanía, o el ángel de Jehová, mejor, una dimensión espiritual profunda, se manifiesta para hablarle a Moisés. Y en esta dimensión espiritual, ¿verdad?, el fuego representa una manifestación divina manifestada a un hombre. Y vemos que esta manifestación divina era una zarza ardiente, un fuego que no consume. Pero también en otras oportunidades, como cuando se manifestó también a Moisés y al pueblo de Israel en la columna de fuego, también se manifestó en el monte Sinaí, que todo el mundo veía que la cumbre del monte ardía. Siempre Dios usaba el fuego para manifestarse en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué hacía esto? Mira lo que dice Primera de Reyes también, porque también se manifestaba con un fuego que sí consumía. Primera de Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Cuando Dios iba a hablar, hablaba dentro del fuego. Cuando Dios iba a traer una revelación, hablaba desde el fuego. Pero cuando iba a traer juicio, usaba el fuego. Pero los amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, fueron lanzados al fuego, y el fuego no tuvo poder sobre él, porque alguien se manifestó en el fuego. Entonces, ¿qué misterios hay en el fuego? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, cuando se manifestó, dice que se manifestó como lenguas de fuego sobre cada uno. Entonces, el fuego esconde misterios, esconde códigos y esconde cosas. Así que si te interesa todo esto, quédate acá en este video, porque estaremos compartiendo secretos poderosos. Pero hoy en esta primera parte, ¿verdad?, quiero hablar sobre algo que experimentó, aprendió con dolor y se le reveló a un hombre
un código poderoso, pero por medio del dolor y de errores y de sufrimiento y de lágrimas que quebrantaron su corazón. Y ese hombre fue Pedro. Porque la diferencia, que hay fuego que consume y hay fuego que no consume, y hay fuego que manifiesta, y hay fuego que mueve poderes sobrenaturales, y hay fuego que atrae demonios, y hay fuego que atrae oscuridad, mientras hay fuego que atrae luz. Entonces vamos a hablar y a explorar en esta primera parte sobre un misterio que experimentó Pedro y cómo Dios le enseñó códigos tremendos del reino a Pedro a través de misterios escondidos en el fuego. Y para eso quiero explicarte primero que la diferencia no está en el elemento químico, que la diferencia está en quién habita el fuego. Y tú me dirás, ¿cómo así que quién habita el fuego? Sí, más allá del elemento químico, hay que ver quién habita el fuego. Hay momentos en la vida que dejan marcas en nuestro corazón, en nuestra alma. Pueden ser recuerdos, pueden ser olores, pueden ser situaciones, pueden ser procesos. Hay cosas que quedan marcadas en nuestra vida. A Pedro, una fogata le dejó marcas y el cielo lo sabía. A Pedro, el fuego le dejó rastros de dolor, rastros de quebrantamiento. A Pedro, el fuego le dio lecciones que nunca pudo olvidar, pero que lo transformaron. Y mira lo que dice la palabra de Dios, porque él experimentó dos tipos de fuego, dos tipos de fogata, dos revelaciones que tuvo Pedro, o dos manifestaciones del mundo espiritual y del reino de Dios, donde a través de fogatas Dios le manifestó cosas increíbles y le enseñó cosas que lo transformaron. Mira lo que dice Juan capítulo 18 versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Versículo 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y hoy, en este primer video, quiero hacerte una pregunta. ¿Será que hay fogatas espirituales en las cuales nos calentamos nosotros que pueden cambiar nuestra identidad, pueden cambiar nuestra esencia, o que pueden sacar a raíz del miedo cosas que no sabíamos que estaban ahí? Pues fíjate, te voy a hablar primero de esta fogata. Es una fogata espiritual, es un fuego espiritual, es un fuego que saca cosas del alma, es un fuego que aún lo que no sabes que está ahí, lo saca. Y es la fogata del miedo. En un momento crucial donde los discípulos están siendo esparcidos, el maestro ha sido apresado y Pedro empieza a seguir de lejos. Él se acerca a un fuego. En ese fuego hay gente que odia a Jesús. En ese fuego hay gente que se alegra por lo que está pasando con Jesús. Y él a ese fuego se acerca. El fuego que revela la luz que está sacando esa fogata expone su miedo y su debilidad. Pero también es un fuego que solamente, escúchame, trae calor físico, pero no quita el frío espiritual. Se calienta el cuerpo, pero la fe sigue apagada. Y mucha gente está expuesta a ese fuego. Va a la iglesia, va al ayuno, va y ora, va y escucha alabanza. Se calienta el cuerpo y tal vez tranquiliza la conciencia, pero la fe sigue apagada y el frío espiritual sigue dominando. Es una comunión extraña. Comparte el fuego con quienes rechazan a Jesús. Es una fogata donde Pedro mata su identidad. Era un discípulo. Dios le había dado un llamado. Le dijo, te haré pescador de hombres. Este Pedro que está aquí expuesto a este fuego es un Pedro que se adapta a una realidad, porque el miedo y la fogata sacan algo que él no sabía que tenía. Es una fogata
donde el miedo lo desconecta del propósito. Es una fogata donde el miedo lo atrae a una dimensión oscura, donde brota algo que él no sabía. Y brotaron tantas cosas que hasta su lenguaje cambió. Y yo me lo imagino diciendo groserías, vulgaridades, palabras soeces, para tratar de convencer a los que estaban en ese fuego de que él no era como Jesús, que él no pertenecía al grupo de Jesús y que él era como ellos. Y aquí hay un misterio, porque el fuego donde te calientas expone quién eres, quiénes somos y qué hay dentro de nosotros. Esa es la fogata de las malas compañías. La fogata donde nos calentamos al lado de quienes se burlan del Señor. Se burlan de los que están tratando de cambiar su vida. Es una fogata donde la identidad se pierde. Es una fogata donde preferimos pasar desapercibidos que reconocer que somos cristianos, reconocer que amamos a Jesús. O es una fogata donde queremos estar bajo perfil y que nadie note que nosotros estamos buscando a Dios. Y cuando te calientas en esa fogata, ese fuego espiritual va a sacar cosas de ti que ni tú sabes que tenías y que yo no sé que tengo. A donde nos calentamos, ahí, a ese fuego van a salir cosas. Pero aunque Pedro está ahí negando a Jesús 3 veces, aunque Pedro había prometido que no lo iba a hacer, aunque Pedro había sacado la espada para cortar una oreja y defender al maestro, minutos después, la misma noche, está haciendo todo lo contrario. Y lo último que sucede es que en esa situación dice la palabra que Jesús lo mira desde el patio cuando el gallo canta 3 veces. Y en esa mirada hay códigos que otro día te voy a explicar. Imagínate qué sintió Pedro viendo que Jesús está siendo juzgado, maltratado, que va a morir, y le lanza una mirada a alguien que está diciendo: nunca te dejaré y nunca te soltaré. Pedro había dicho esas palabras. Pedro le había prometido a Jesús: voy a morir contigo, voy a estar contigo. Pero ahora está en una realidad totalmente diferente. Lo negó muchas veces y sacó el área más oscura de su vida. Y ese fuego reveló algo que Pedro no sabía que tenía. Y la última vez que Pedro vio a Jesús fue con esa mirada. Tal vez después vio a Jesús muerto, escuchó noticias y golpeó tanto ese fracaso la vida de Pedro que Pedro se fue a regresarse a pescar después de haberse escondido, después de haber fracasado, después de saber que falló, después de saber que todo lo que cargaba su alma era decepción, era rabia, era miedo, era saber que había fracasado en el intento de ser mejor. Esa fogata, ese fuego reveló cosas en Pedro que nadie se podría imaginar. Depresión tal vez, ansiedad seguramente, insomnio seguro que sí. Pedro vivió cosas que nadie se puede imaginar. Pero algo sucede, y ese es el código del reino que tenemos que entender. Lo que te voy a explicar ahora, o lo que voy a compartir contigo, tiene que llevarte a entender que el reino no es lo que pensamos, que el reino no es ni se mueve por lógicas humanas, ni por percepción humana, que el reino de Dios no lo hemos entendido a cabalidad y que hay misterios que no podemos dejar pasar por alto y tenemos que indagar y revelar, porque la religión es solamente eso, religión, es un sistema, pero el reino de Dios se mueve con revelación, con códigos que desatan vidas. Y Pedro ahora estaba atado por la frustración, por el fracaso, por las marcas de una herida que una fogata había sacado. Y se había regresado frustrado. Regresó a una vida donde Cristo lo había sacado.
Dios le había dado la oportunidad de elevar su propósito, de conectarlo con el propósito, de transformar su vida y llevarlo a mover la gloria de Dios. Pero un fracaso que expuso oscuridad en un fuego, en una fogata, lo marcó para siempre. ¿Y dónde están los códigos eternos del reino y los misterios que esconde el fuego? En esta primera parte quiero explicarte algo, y es que en Juan capítulo 21 aparece un Jesús resucitado, con cuerpo glorificado. Ya había sido crucificado, ya había sido muerto, baja al infierno, anula el acta de los decretos que nos era contraria, y ahora aparece en Juan capítulo 21 versículo 9 haciendo lo siguiente. Al descender a tierra, estaba pescando, se habían regresado a pescar, porque los discípulos, cuando vieron a Pedro que se había rendido, ellos también fueron con él a hacer lo mismo que hacían antes. Habían regresado a la vida pasada. Y dice que ellos estaban pescando, y aparece Jesús en una escena que pasa desapercibida, pero que esconde el misterio del reino. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Escúchame, la última vez que Jesús vio a Pedro fue en un fuego, pero ahora, después de vencer la muerte, después de vencer a Satanás, después de establecer su propósito, se le aparece a aquel que había fallado. Y se le aparece después que Pedro le había negado 3 veces. Después que Pedro había tal vez maldecido. Después que Pedro había tirado por tierra todo lo que Dios le había entregado a través de Cristo. Pero Cristo venía con algo, un diseño eterno, un diseño de reino. Porque Dios no evita los símbolos donde nosotros nos llenamos de dolor y fracaso. El símbolo era la fogata, el símbolo era el fuego. Jesús pudo haber hecho un milagro sin fogata. Pero ¿por qué Jesús prende una fogata, pone un pez y trae pan? Jesús estaba recreando la escena donde Pedro tenía recuerdos dolorosos. Porque Jesús no es alguien que borra nuestras memorias. Es alguien que redime nuestro pasado. Tal vez tienes memorias dolorosas, pero tal vez no entiendes que esas memorias van a ser testimonio de dónde Dios te sacó. Es una fogata de provisión, no es de interrogatorio humano. Mucha gente quiere saber dónde caíste, por qué caíste, cómo caíste. Mucha gente va a chismear, va a murmurar, va a señalar qué pasó, dónde pasó, cómo pasó, qué sucedió. Van a alimentar el morbo porque en la fogata sin Dios, en la fogata del fuego extraño, ahí se calienta la gente que no entiende el reino. Pero llega Jesús con otra fogata. Y escúchame, el mismo fuego, pero con distinta presencia. En el primer fuego estaba el fracaso, estaba la depresión, estaba el calor humano, estaba el miedo, el chisme, la murmuración, el terror, la muerte. Pero en el segundo fuego estaba algo que no se explica y no se entiende muy bien, que se llama gracia. Y los códigos de la gracia no te corresponde a ti merecerla, te corresponde aceptarla, porque no la merecemos. Pero Dios por amor, por eso dice la Biblia, que de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. La lógica no puede entrar al reino. La gente que cree que es por merecimiento se llena de odio contra los demás. Pero ¿por qué a él? ¿Por qué a ella? Y a mí, que soy mejor.
el síndrome del hermano mayor. ¿Por qué le pusieron anillo al hijo menor, al hijo pródigo? Le mataron un cabrito, le hicieron una fiesta, y yo que estoy aquí siendo el perfecto no me has dado nada. No había entendido los códigos, porque mientras el hermano menor fue expuesto a la fogata humana, él se quemaba aquí en una fogata diferente, pero también sin presencia de Dios. Entonces hay que entender el misterio que hay en el fuego. El fuego que una vez reveló tu vergüenza, Dios la va a usar hoy para preparar tu propósito, para revelar tu propósito. Dios no repite nuestro pasado, lo redime. El amor es la única esencia y la única base del reino de Dios. Sin amor es imposible, porque Dios no tiene amor. Dios es amor. Sin amor es imposible conocer a Dios. Sin amor es imposible moverse en Dios. Sin amor es imposible entender el reino. Sin amor es imposible entrar a dimensiones eternas. Sin amor es imposible ser bendecido. El amor es la base de todo. Y la pregunta es, ¿en qué fogata nos estamos calentando? ¿Qué error aún te atormenta? Jesús, si te atormenta un error, quiero decirte que Jesús ya calentó y encendió una fogata de restauración, una fogata donde solo falta que tú te acerques, una fogata donde Dios está esperando que nosotros nos acerquemos para experimentar la gracia divina. Porque mientras una fogata exponía lo peor, otra fogata revelaba el diseño del cielo. Tu historia no termina junto al fuego de los extraños, sino junto al fuego que Dios ha preparado. El fuego esconde misterios. El fuego esconde tantos misterios que los brujos lo usan para invocar espíritus, pero también Dios lo usa para traer restauración. El fuego esconde tantos misterios que una llama la usan en la brujería para hacer diferentes tipos de hechizos, pero el Espíritu Santo prendió la llama cuando trajo ese avivamiento en el Pentecostés, porque hay llamas, hay fogatas por ahí prendidas. Mucha gente está en el patio al que se acercó Pedro, en un patio donde están matando a Jesús, pero él está negando su propósito. Hay gente que te va a invitar al patio de su propia fogata, aún dentro de la religión. Hay gente que te va a querer quemar en el fuego de la religión, en el fuego del sectarismo, en el fuego de la religiosidad, en el fuego de muchas cosas. Pero no han entendido que Dios tiene preparada una fogata de gracia, una fogata de redención, una fogata de restauración, una fogata de levantamiento, una fogata de comienzos nuevos. Hay gente que le gusta incinerar, hay gente que le gusta quemar, hay gente que le gusta llegar a donde está el cuerpo muerto y cremar vidas, cremar propósitos, cremar familia, cremar propósitos en los jóvenes porque se equivocan, cremar propósitos en la mujer que se equivoca, en el hombre que se equivoca. Pero yo vengo a decirte que Dios ha preparado otro fuego, y es el fuego de la restauración, una fogata donde hay pan y donde hay pez. Y el pez representa ese amor de Cristo, del Evangelio. Y el pan es la palabra. Y Dios la tiene preparada ahí. Jesús se le acerca a Pedro y no le pregunta por qué fallaste. Le dice ¿me amas? ¿Por qué le dijo me amas? ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay algo por encima de los errores, y es lo que hay en el corazón de la gente. Y Jesús sabía que Pedro le amaba, pero era humano. Jesús sabía que Pedro le amaba, y eso valía más que cualquier cosa. ¿Qué pasó con la primera fogata? En la primera fogata sale un área oscura de Pedro, pero la segunda fogata transformó tanto a Pedro que termina la Biblia diciendo que su sombra sanaba. ¿Qué pasó con el que fracasó? ¿Y cómo se convirtió en el que aún su sombra sanaba? Porque es que alguien que ha pasado por la segunda fogata nunca jamás será el mismo. Aprende a amar a las personas de otra manera. Aprende a ver la vida de otra manera. Porque el fuego de Dios no se trata de brincos, no se trata de temblores, no se trata de gritos. El fuego de Dios se trata de expresar amor. Porque de la abundancia que hay en tu corazón, no solamente va a hablar tu boca, sino que los frutos van a salir.
Dios te está diciendo hoy el código de la gracia. ¿Qué códigos esconde el fuego? Muchísimos. Muchísimos. Y yo no sé a qué fogata te estás calentando, pero yo quiero decirte que hay una fogata que Dios prende, donde no hay preguntas incómodas, donde no hay señalamiento, sino que donde Cristo pregunta, ¿me amas? Y no se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. 3 veces se equivocó, 3 veces le dijo, ¿me amas? Hasta que Pedro dijo, tú sabes que te amo, Señor. Entonces Cristo le lanza una frase poderosísima, con códigos eternos tremendos, y le dice, entonces, pastorea mis ovejas. En pocas palabras le está diciendo, los peces que tú tienes que sacar no están aquí donde tu fracaso te metió. Los peces que tienes que sacar están allá donde yo te envié. Inmediatamente Pedro entendió que un error no define propósitos, que 2 errores, que 3 errores, que una vida pasada no define propósito. Lo que define propósito es entender que Dios puede transformar todo, que Dios puede levantar y transformar todo. Por eso dice la Biblia, de lo vil y menospreciado del mundo, usó Dios, agarró Dios, tomó Dios para avergonzar a los sabios. Los que se creen sabios se calientan en el fuego humano, en el fuego donde se sienten perfectos, santos y con el derecho de juzgar. Pero los que se acercan a la fogata de Dios no andan tampoco señalando a quien los juzgó, a los que los dañó. Aman, perdonan, restauran, pero siguen adelante, cierran la puerta, avanzan, aprenden y entienden que Dios trae restauración, porque vas a entender el dolor de otro porque ya lo viviste, vas a entender los procesos de otro porque ya lo viviste. Entonces lo que Dios te está diciendo hoy es a qué fogata te acercas, qué fuego te calienta, qué hay en tu corazón, qué es lo que brota por tu boca, qué es lo que sale de tu alma, de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Aprendamos de los errores, cortemos con cosas, aún con personas, aún con lugares, aún con situaciones, pero no odiemos a nadie, no reneguemos de etapas. Aprendamos, avancemos y sanemos de la mano de Dios. Porque cuando tú ves qué pasó con Pedro, algo pasó en la vida de él después de acercarse a la segunda fogata. El fuego esconde misterios poderosos. Así que espero que esta palabra, estos códigos eternos, sean de bendición para tu vida. De mi parte, Dios te bendiga.